Bueno, vamos a ver ahora el examen nivel 15, que es un server parecido al anterior, al 14. Tiene algunas diferencias, no vamos a analizarlo todo porque realmente la parte del server es muy parecida, pero bueno, vamos a ver las diferencias con el anterior y solucionarlo, por supuesto. Bueno, vemos que la librería o sea, cambió la librería que carga. En el otro cargaba una librería para hacer ROP y acá carga otra que se llama, acá está el nombre, mbexdll.dll, que la carga con lo del library. Bueno, hace un malloc de 2000 que lo guarda acá en buffer. Le vamos a cambiar el nombre de buffer a chunk de 2000, chunk de 0x2000, porque es 2000 hexa, ahí lo vemos, chunk de 0x2000. Después, bueno, cargarlo al library, inicializa todo, esto es todo igual, no hay mucha diferencia por acá. Hace socket, htons con el puerto, bin, el mismo puerto que antes. Lo único que ahora tiene un loop, ¿no es cierto? O sea, acá si no lo rompes le puedes pasar, digamos, varios paquetes. O sea, podrías hacer varios intentos. Porque después de volver, vemos que vuelve. Solamente sale cuando compara acá algo que vemos que hay una salida. Viene por acá. Si no, vuelve por ahí. Acá hay otra salida también. Hay un par de cosas, formas de salir, ya lo veremos. Bueno, una vez que llegamos al rec B, lo importante acá es el rec B. O sea, acá recibe, ¿no es cierto? Hasta acá no hace absolutamente nada distinto. Hace toda la conexión y bueno, una vez que nos envía la frase Hello Client, entonces va a ser el rec B, o sea, y el destination es el chunk ese de 2000 bytes hexa. Y tiene un máximo de 2000, o sea que acá no hay digamos, problema, o sea, no hay overflow. Bueno, una vez que recibe acá, vemos que vemos que empieza a hacer algunas operaciones y después termina en un main copy a destination. Bueno, pero veamos qué operaciones son estas que hace. Toma la dirección del chunk S y toma los primeros 4 bytes, porque esta es la dirección, ¿no?, del chunk que está guardada en chunk 2000. Es la dirección que apunta a donde está toda nuestra fruta guardada, y lees los primeros 4 bytes y los pone en SX. Y a eso le suma, vemos que después vuelve a leer el mismo puntero, le suma 4, o sea que está sumando el primer de Word con el segundo de Word, porque lee el primer de Word y acá e de X más 4 sería el segundo de Word de mi fruta. Lo suma y lo guarda acá, en var 1C. O sea que vamos a poner suma primer y segundo de Word. Le ponemos así, total, se entiende que ahí suma los dos, ¿no? Y acá vemos que esto debe ser printf, ¿no? Seguro, printf. O sea que le colocamos printf y ahí imprime el valor. Guión printf. Imprime el valor de lo que de la suma de los dos primeros de Word. ¿Se entiende, no? ¿Por qué? Porque el puntero apunta a ese buffer. Si hallo el contenido de esa dirección, me da los primeros 4 bytes. Acá está leyendo un Word. Después agarra el puntero, le suma 4, o sea que va al segundo lugar, el segundo de Word, y lo suma con el anterior, que tenía ese X, y lo guarda acá. Por lo tanto, es la sumatoria o la suma de esos dos primeros, y imprime ese valor que lo tiene ahí. Y después compara si la suma del primer y segundo de Word es FF, 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 FF. O sea, bueno, si no es igual, salta. O sea que acá hay un tema. Que habría que ver qué pasa si no es igual. ¿No? Pero por ahora, digamos, me está diciendo que hay una posibilidad, o que sea la sumatoria FF, 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 o que no lo sea. Bueno, veamos qué pasa si es igual. Después va el main copy, ¿no? Ya. Ya, si es igual, agarra otra vez el puntero y agarra el tercer byte, sería el más 8, el tercer, el tercer de Word, y lo pone acá en size. O sea que el tercer de Word es un size. O sea que si yo voy armando el paquete, tengo que ver que el tercer de Word va a ser un size. Le voy a poner
size, pero le voy a poner tercer de Word, para que se sepa. Tercer de Word. Ops. Size, tercer de Word. Después agarra el cuarto, vemos que agarra el cuarto y lo guarda en una variable acá global, porque esto está en la sección data, ¿no? Vemos ahí la sección data, por lo tanto lo guarda en una variable global. Le vamos a poner cuarto de Word, por si acaso. Cuarto de Word. No sé si le va a gustar esto al principio. Le vamos a poner un guión adelante por si no le gusta. Ahí está. Ese es el cuarto de Word, que lo guarda ahí en la sección data. O sea que algunos los va guardando en algunas variables, otros los suma, los compara. Esto lo guarda ahí el tercero y el cuarto lo guarda en la sección data. Y después agarra el puntero de ese buffer y le suma 48 y lo vuelve a guardar. O sea que si yo pasé por acá, el puntero de mi buffer va a verse modificado 48 bytes hexa más adelante de donde es el inicio del chunk. O sea que me está salteando los primeros de Word, esto que está trabajando, me los está salteando, bueno, y un poco más también, ¿no? Porque son 48 bytes hexa. O sea que me está salteando una parte de mi fruta y está empezando 48 bytes hexa más adelante. O sea que ahora esto sería chunk 2000 más 48, ¿no es cierto? Si pasé por acá. O sea, si no pasé por acá sería igual chunk 2000. Ahora, ¿qué pasa? Vemos que originalmente el size de tercer de Word se había seteado a 1000. O sea que el size del tercer de Word, ese size, o sea, originalmente tenía un valor de 1000. Si yo no pasé por el bloque si yo no pasé por este bloque, vamos a pintarlo de verde, ese size de tercer de Word me queda 1000 y el main copy va a copiar solamente 1000 bytes. Con lo cual, si el destination es de 1000, a ver, vamos a ver, vemos que es de 1000, 4096 es 1000 en hexa, 4096 decimal es 1000 en hexa, acá lo podemos ver, x de 4096 es 1000. Entonces quiere decir que como viene, así con el valor que viene, si yo no paso por este bloque, el size del tercer de Word va a ser 1000. Y entonces, por eso necesito que la suma de los dos primeros de Word sea FFF para que pase por acá, cosa de que yo pueda setear el size del tercer de Word. Ve que es un valor mío, sale de la fruta. En cambio, si no, me toma el 1000 que está antes para que haya overflow acá en el main copy, porque si no, va a tomar 1000 en el size del main copy. Entonces va a copiar el chunk de 2000. Bueno, en este caso voy a tener que ponerle más 48 porque ya obviamente tenemos que haber pasado por el bloque verde, más 48H es el chunk de 2000 más 48H es el source, el destination en el DST, y DST es un buffer de 1000, quiere decir que yo puedo llegar a pisar el return address enviándole 4572 bytes más 4 más, piso el return address x de 4572. Ahí vemos que con 11DC, pero ojo, tengo que ver que los 48 bytes de esos, porque toda esta fruta va a empezar en el inicio del buffer de chunk 200 y yo tengo que ver que me va a copiar a partir del 48, entonces necesito 48 más para llegar al return address, quiere decir que tendría que ser más 0x48, o sea, tendría que ser 1224 la cantidad total que tengo que enviar para más los 4 bytes de return address. Bueno, vemos que ya acá tenemos el main copy, así que acá vamos a hacer un buffer overflow y hay otra cosa, que el cuarto de Word tiene que tener este valor, si no vuelve a repetirse. O sea, si no es igual, vemos que se vuelve a repetir el loop. Entonces, para poder salir, el cuarto de Word tiene que tener este valor. Entonces, es una de las cosas que yo necesito que se dé. O sea, hay varias cosas que tengo que hacer. El FF, la sumatoria de los primeros dos tiene que ser FF. El tercero tiene que ser el size que copia. Y el cuarto tiene que ser igual a esto para que salga, porque si no, no sale.
Y bar 10, ¿qué es? Acá que pide esto, veamos. Bueno, bar 10 lo guarda acá. Ah, bueno, es el máximo. La cantidad máxima de... A ver, vamos en copy. ¿Cuándo va por acá? Bar 10 es 0. Igual bar 10 es 0. Así que... Claro, esa es la cantidad de veces máxima que podés lupear. Porque si lupeás... A ver, si es más grande igual... No, viene por acá. Esto no es muy... A ver, veamos un poquito más. Es un contador, obviamente este. Vamos a ponerle contador. Acá hay un loop. Veamos de qué se trata. Ah, claro. Ah, sí, ya veo. Este contador, hasta FF, lo que hace es que antes, o sea, él viene acá, ¿no es cierto? Y antes de chequear la salida, el tipo se fija si el destination, ¿no es cierto? El destination, claro, agarra este es destination, ¿no? Ese X es el contador. Entonces va empezando a tomar los bytes del destination, uno por uno, los va guardando acá, byte, pongámosle, byte de lo que yo envié. Y se va fijando si es cero. Si vemos que si no es cero, sigue. Y si es cero, va a exit. O sea que no le gusta que haya cero en los primeros 0F00 bytes. O sea que hasta ahí no puede haber ceros. Después, bueno, no importa. Eso tiene algún problema, puede llegar a tener algún problema, ¿no es cierto? Que si hay algún valor que tenga un byte cero que yo envíe, me puede llegar a tirar afuera en los primeros bytes. Pero vemos que eso no es tanto problema porque nos damos cuenta que el buffer es bastante grande, por lo tanto F00 es menor que la distancia hasta el return address y entonces si yo lo relleno con AES no va a haber ceros, o sea, esto no va a tener problema. Este loopcito lo podemos agrupar, vamos a agruparlo, acá, acá y acá, lo agrupamos, ponemos group nodes y le ponemos loop ceros, que chequea si son ceros y ahí está. Entonces ahí hay un loopcito que chequea si son ceros, ahí se ve más sencillo. Si en los primeros F00 bytes que yo envié hay un 0, me va a tirar acá a exit, que lo pongo rojo. Y si no, va a ir a ver ahí el cuarto de Word. Bueno, yo ya tengo hecho el script porque tampoco voy a estar haciéndolo improvisadamente. Y si no, tendría que hacerlo en otra parte porque tiene sus cosas. Acá tengo el script. Vemos que le mandé el primer byte 0, el primer de Word 0 y el segundo FFF. Con estos dos cumplo la condición que la sumatoria de los dos sea FFFF, porque 0 más F es FFF. El tercer de Word es 13E0, que sería el size que se va a copiar en el memcopy. No puedo mandarle mucho porque si no voy a romper todo y trato de que pisar solamente return address. Esta es una cantidad justa para pisar return address de byte que voy a copiar. El cuarto de Word tiene que ser la salida, 89, 76, lo que habíamos visto acá. Tiene que ser este valor para que salga. Y después viene el padding, que es 445.72 menos 16, que son los 16 de Word estos que estoy poniendo acá, y más los 48 que se corrió al sumarle los 48 al inicio acá, cuando sumamos 48, esto. O sea, hay 16, bueno, los 16 son porque estoy enviando estos 16. Ahora, si yo me fijo, uno dice, bueno, pero vos estás enviando 0 al principio y él chequea los primeros bytes. No es tan así, porque acuérdense que al sur le suma 48. Entonces los primeros 48 bytes que yo envíe acá no los copia al destination. O sea, los saltea. Entonces toda esta parte, hasta 48 bytes yo puedo mandar con ceros. Después tengo una parte que sí está restringida de ceros, que es bastante grande, por lo tanto es mayor que F00. Y después sí puedo volver a enviar ceros en la parte del return address y del ROP. ¿No? Bueno, el ROP está acá, que pisaría el return address. Una vez que
este es el valor justo para pisar el return address, acá vendría el valor que pisa el return address, bueno, ahí empieza el ROP, y después acá tengo un push SP red y un shellcode universal que lo saqué de la página acá de Packstorm. Es un all Windows null free create process shellcode que ya directamente está hecho. Acá hay que copiar este pedacito y ya está. Así que para no romperme mucho la cabeza, ya lo puse shellcode, está ahí, ¿no es cierto? En grande, ahí está. Vemos, es un poquito largo, pero no tanto. Resuelve todas las direcciones y eso está ahí al final. Bueno, vamos a tracearlo un poco para que vean cómo funciona. Vamos a poner a escuchar el server. Tenemos un breakpoint en el return address. Podemos, si quieren, a ver, acá, podemos acá poner un breakpoint acá. Y lo arrancamos. Tiramos el paquete. Run. Y paró ahí. Le vamos a sacar los bytes estos que son medio feos para verlo. Sacamos ahí, 0. Bueno, entonces compara la suma del primer y segundo de Word. Vemos que es FFFF. Apretamos la D hasta que aparezca el valor. Ahí está, FFFF. Ahí está. O sea que hasta esto está bien, porque así viene este bloque. Después agarra el puntero a la fruta mía. Vemos que ese X es el puntero a la fruta mía. Ahí empieza mi fruta, los 0, las F, todo lo que yo estoy enviando. Ese puntero le suma 8 y agarra el size que yo le envié, que es el octavo, sería el tercer de Word, porque le sumo 8, sería 4, 8, y agarra este valor, el 13 de 0, que es el size. Si no, usaría 1000 y no habría overflow. Y después agarra, bueno, acuérdense que acá va a sumar 48. Por ahora es el puntero sin sumar 48, y acá se lo va a sumar. Lo que pasa es que el nombre ya queda, ¿no? Entonces AX agarra el cuarto de Word y lo guarda ahí en la variable cuarto de Word. Acá agarra de vuelta, acá le suma 48 y lo guarda ahí. Entonces vemos que ahora el puntero ya, que es este puntero apunta a la parte de las AES. La parte con los ceros me quedó arriba. Toda la parte que tenía ceros y todo. O sea que esta parte tiene F00, F00 bytes que no tienen ceros. Bueno, entonces sigamos. Vamos acá, hace el main copy. Ahí pisa return address con el main copy. Y hace el loop de los ceros. Una vez que hace el loop de los ceros va a llegar acá. Llegó ahí. Compara el cuarto de Word, que es 89, 76, 54, 32, igual que ahí. Como es igual, viene por acá. Si no fuera igual, se repite el loop y llega al return address. Entonces acá empieza el ROP. Vemos que termina los 41 justo y empieza el ROP mío, que el primero es lo saqué del Mona, ya está hecho, sale perfecto en el Mona. Entonces vemos acá, el primero es 10, 13, 7A, 9F, que es un red. Entonces lo vamos a ir traceando. Vemos que va un red, después pop AX red, mueve el contenido de AX para sacar VirtualLock. Después hace esto para pasarlo a ESI, hace push AX pop ESI para pasarlo a ESI, pop EVP para setear el valor de EVP. Vamos a sacar esto que así se ve mejor. EVP va a tener ese valor, pop EVX, pop EDX, va seteando todos uno por uno, porque acá puede poner ceros, así que va poniendo el 40, el 1, el 1000, pop EDI, y después pop AX con 90 y el push add red y llega a VirtualLock. Y después ejecutamos hasta return y vemos que me devuelve una dirección. Cuando me devuelve una dirección, quiere decir que deshabilitó y aparte es la dirección justo que va a ejecutar, ¿no? Porque es 13 F000 y vemos que ahí está. Lo que me olvidé de sacar es, bueno, igual no creo que no afecta. Sí. Tenía que haber hecho en vez de los NOP un saltito para que empiece acá, porque el shellcode empieza en SOR EBX EBX y esto es una dirección que me quedó a mí. Pero creo que no va a afectar porque igual, sí, no afecta, no se rompe. Bueno, entonces acá tenemos el ROP bastante larguito, llega al final
al call-edit, que es digamos, va resolviendo, y después al hacer el call-edit va a llamar a create process. Pues ahí lo ejecutamos y en edit vemos create process, lo resuelve comparando todo y después le pasa calc y ejecuta la calculadora. Bueno, esto es todo. Vemos que no nos preocupamos mucho. Si hay que hacer un shellcode que no sea calc, vamos a hacerlo a mano, pero en este caso, ya viendo, no es necesario preocuparse tanto. Hay una variante difícil de este ejercicio, que es la que no tiene la DLL esta, que bueno, el que quiere practicar se lo podemos dar. Yo no lo voy a hacer en el video. No sé, va por ahí más adelante algún día la hago, pero por ahora no la voy a hacer. Pienso que es un lindo ejercicio para el que tiene ganas de practicar algo más difícil, pero hay que tener un cierto nivel. Bueno, seguiremos entonces la próxima en el ejercicio 16. Chao.